Muy buenas inversores. Hoy vamos a analizar una de las sacudidas más bestias que hemos visto últimamente en el sector del lujo. Y es que el pánico de repente se llevó por delante más de un 15% del valor de nada más y nada menos que la marca más prestigiosa del mundo, Ferrari. El caballino rampante, el gran símbolo viviendo un desplome, brutal. La caída en su punto más bajo llegó a ser de casi un 16,2%. Imaginaos el shock. Un movimiento así desató el pánico, la sorpresa en todo el mercado, viendo cómo un auténtico icono de la estabilidad y el lujo de repente se tambaleaba de esta manera. Y claro, esta corrección nos pone delante de la pregunta del millón, la pregunta clave para cualquier inversor inteligente. ¿Estamos ante la oportunidad que esperábamos para entrar en una compañía legendaria? ¿O es esto una trampa? Un activo que, incluso con esta bajada, sigue estando a un precio demasiado exigente. Pues vamos a analizarlo a fondo. Y para hacerlo bien, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver la magnitud real del golpe. Después nos meteremos a entender por qué Wall Street entró en pánico. Analizaremos la respuesta de Ferrari, que es su primer eléctrico, y nos sumergiremos de lleno en la valoración de la compañía para ver si está cara o barata. Y por último, llegaremos a esa encrucijada, a ese momento de decisión que todo inversor debe afrontar. Venga, pues vamos a empezar por el principio, los números, porque para entender toda la historia, lo primero es comprender la dimensión real de este golpe. Fijaos bien en esta secuencia que es tremenda. La acción venía de cerrar el día anterior en 418,5 €. El cierre oficial de la jornada ya fue un batacazo hasta los 354. Pero es que el pánico de verdad se vio en el aftermarket, donde llegó a tocar un mínimo de 350,80. O sea, un desplome en toda regla. Vale, y ahora la pregunta del millón. ¿Qué narices provocó este castigo tan severo? Y aquí hay que tener clara una cosa. El mercado no hundió a Ferrari porque gane menos dinero ahora, sino por un choque frontal, un encontronazo con las expectativas que tenía Wall Street sobre su futuro. La cosa vino básicamente por dos frentes. Primero, la proyección de ingresos para el año 2030, que se moderó un poco a unos 9.000 millones de euros. Y segundo, y esto es lo importante, la confirmación de una nueva hoja de ruta para el coche eléctrico, digamos, más cautelosa. El mercado esperaba mucho más y, claro, reaccionó con una furia sorprendente. Y aquí está el meollo del asunto, la clave de todo. Ferrari dijo que para 2030 su objetivo de coches 100% eléctricos sería solo del 20% de su gama. Un 40% seguirían siendo de combustión pura y el otro 40% híbridos. ¿Qué pasó? Pues que el mercado solo se fijó en ese 20%, lo interpretó como van tarde y vendió en masa. Sin embargo, ¿qué dijo Ferrari? Pues su CEO, Benedetto Vigna, salió a defenderlo como un refinamiento estratégico. O sea, dejó muy claro que para Ferrari la experiencia de conducción y la pureza de la marca están por encima de las modas o los plazos que imponga la industria. Una visión a largo plazo contra el cortoplacismo puro y duro del mercado. Pero lo más curioso es que mientras el mercado se hundía en el pánico absoluto, Ferrari tenía un as guardado bajo la manga. Así que vamos a ver ahora su respuesta más potente, su primer modelo 100% eléctrico. Y es que esto ilustra a la perfección la desconexión que a veces ocurre. Por un lado, la narrativa del mercado era de miedo, de retraso, pero la realidad de la compañía, lo que estaba pasando de puertas para adentro, era pura innovación y potencia. Y es que agarraos porque las cifras de la eléctrica son sencillamente espectaculares. Hablamos de más de 1.000 caballos de potencia, una aceleración de 0 a 100 en 2 segundos y medio, una autonomía de más de 530 kilómetros. Pero para mí, lo más importante, lo que un purista de la marca quiere oír es que han diseñado una firma sonora auténtica, para que un Ferrari eléctrico siga sonando y sintiéndose como un Ferrari. Vamos, que esto no es un paso atrás, es un salto adelante con un rigor de ingeniería brutal. Y aquí vemos el plan completo. ¿Cómo se construye todo? El coche ya está presentado, las primeras entregas empiezan en 2026 y todo esto para culminar en esa estrategia de producto para 2030. El mensaje de Ferrari es clarísimo, la calidad siempre por encima de la cantidad. Muy bien, y ahora llegamos a la parte que de verdad nos importa como inversores. La pregunta a estas alturas no es si Ferrari es una empresa excelente, porque vamos, eso ya lo sabemos. La pregunta es si a 350 € por acción es una buena inversión. Pero antes de meternos en faena, un concepto rápido pero súper importante. El ROEC, dicho de forma sencilla, el ROEC nos dice cómo de buena es una empresa convirtiendo el dinero que invierte en beneficios reales. Es el indicador de calidad de gestión por excelencia. ¿Y cuál es el ROIC de Ferrari? Pues se mantiene en un espectacular 25%. Esto es un número de élite, de verdad, una cifra que demuestra que la gestión de la empresa es excepcional, que sabe crear valor de una forma muy eficiente. La calidad, por tanto, es incuestionable.
Pero claro, una cosa es la calidad de la empresa y otra muy distinta es el precio que pagamos por ella. Y es que incluso después de esta caída a 350 euros, los múltiplos de valoración siguen siendo muy exigentes. El PER a futuro, que es las veces que pagamos los beneficios del año que viene, está en casi 41, y el múltiplo sobre el flujo de caja, el dinero contante y sonante que genera, se mueve entre 55 y 65. En resumen, sigue siendo una acción cara, sigue cotizando con una prima de lujo. Entonces, la pregunta clave es, ¿cuánto vale realmente? Bueno, pues si aplicamos modelos de valoración conservadores, la mayoría de analistas ponen el valor intrínseco de Ferrari en un rango que va de los 280 a los 330 euros. Con el precio actual rondando los 350, seguimos comprando un poquito por encima de lo que se considera su valor justo. Así que el veredicto, el punto crucial de todo este análisis es este. La caída del 16% ha conseguido que la acción pase de estar extremadamente cara a estar simplemente cara. Ojo, no estamos diciendo que sea una ganga, pero sí que es una oportunidad para empezar a construir una posición con un riesgo bastante menor que el que teníamos antes. Y todo esto nos lleva a la reflexión final, a la parte más psicológica, a esa encrucijada que siempre separa a dos tipos de inversores, el que se deja llevar por la emoción del momento y el que se guía por una estrategia fría y calculada. El inversor emocional ve una caída del 16% y vende, presa del pánico, siguiendo a la multitud. El inversor inteligente, en cambio, ve la calidad de fondo, ese 25% de ROIC, y entiende que tiene la oportunidad de comprar un activo absolutamente excepcional con un buen descuento. La clave no está en el precio de hoy, sino en el horizonte temporal. Hay una metáfora que a mí me encanta y que creo que aquí encaja a la perfección. El mercado es como una carrera de Fórmula 1. El único que gana es el que no se baja del coche en mitad de una curva. Hay que saber mantenerse en el asiento y controlar el volante de las emociones, sobre todo en momentos de derrape como este. Y recordemos siempre esto, es una de las grandes verdades de la inversión. En los momentos de pánico, de miedo generalizado, es justo donde nacen las mayores oportunidades. Y no se trata de tener suerte, se trata de tener visión, un buen análisis de los números y, sobre todo, mucha paciencia. Así que, al final de todo, la verdadera pregunta no es si el precio de Ferrari es correcto hoy. La pregunta es si su perspectiva a largo plazo sigue intacta. ¿Es esta caída una prueba para nuestra capacidad de análisis o es más bien una prueba para nuestra paciencia? La respuesta, como casi siempre en la inversión, está en combinar las dos cosas. Analizar bien los números, tener la paciencia de un estratega y, por encima de todo, pensar como un inversor inteligente. Si este análisis te ha gustado y te ha aportado valor, suscríbete para seguir aprendiendo a pensar, sentir e invertir con inteligencia. Nos vemos en el siguiente, inversores.